Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias de Salud, hoy con un programa especial sobre salud bucal. Y ya te presento a mi invitada, ella es Julieta Jacobone, odontóloga especializada en ortodoncia y ortopedia de los maxilares. Actualmente se especializa en rehabilitación dentobucomaxilar en la UBA. Y vamos a hablar, por supuesto, de los principales cuidados dentales. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Hola, Leo, un placer. Muchas gracias por venir, Nos volvemos a ver, Nos Leo. volvemos a ver Sí. después de 2 años. Sí. Bueno, a ver, primera pregunta como para ir rompiendo el hielo. Sí, señor. ¿Cuáles son los principales hábitos que no deben faltar para tener una salud bucal saludable? Bueno, inicialmente tenemos que tener una correcta higiene. Cuando hablamos de una correcta higiene estamos hablando de un correcto cepillado, una correcta técnica de cepillado, utilizar hilo dental, tener consistencia en la visita al odontólogo, fundamental, y tener una alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, estamos hablando de tratar de disminuir la frecuencia de alimentos ricos en azúcares e hidratos de carbono. No quiere decir que no podemos consumirlos, pero lo ideal es disminuir la frecuencia. Excelente. A ver, me voy a meter un poquito en lo que son mitos y verdades del cepillado. Bien. ¿Viste? A ver, que a veces tengo ahí discusiones caseras. ¿Cuántas veces por día? Por ejemplo, después del desayuno, antes del desayuno. Por empezar, ¿cuántas veces al día hay que cepillarse los dientes? Como mínimo 2 veces al día. Lo ideal siempre es cepillarse después de cada comida. Obviamente que si yo a la mañana me levanto y me quiero cepillar, me levanto, me cepillo, pero después del desayuno me tengo que lavar los dientes, porque si no ese alimento queda pegado en la superficie del diente durante todo el día hasta el próximo cepillado. Bien. Así que lo ideal es después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Bien, o sea que yo me levanto, puedo tranquilamente desayunar y no pasa nada. No y pasa. después me cepillo los dientes. Exacto, exactamente. Lo ideal es que no quede el alimento pegadito en la superficie del diente. Excelente. Juli, a ver, ¿por qué es importante visitar al odontólogo por más que no haya síntomas y sin ánimo de asustar, ¿no? Una vez me explicaste que hasta se puede detectar una lesión precancerosa. Explícame todo eso. Correcto. A ver, nosotros, lo ideal, la odontología de hoy en día es una odontología más preventiva, no reactiva, ¿sí? Tratamos de citar al paciente como mínimo una vez al año, porque nosotros mediante una evaluación clínica y mediante estudios complementarios podemos detectar un montón de cosas. Es fundamental porque por lo general el paciente acude cuando tiene dolor y cuando hay dolor ya es tarde, ¿sí? Imagínense si hay una lesión precancerosa. Entonces, es fundamental acudir al odontólogo porque nosotros mediante un diagnóstico clínico y exámenes complementarios como radiografías panorámicas, radiografías periapicales, tomografías, hoy en día pedimos muchas tomografías, podemos detectar cualquier alteración celular o cualquier lesión precancerosa que se esté iniciando y podemos salvar una vida. Clarísimo. Después nos vamos a meter también en lo que es la salud infantil bucal. Pero me gustaría ir metiéndome en diferentes patologías de este mundo de la odontología y quiero empezar ahí por la gingivitis. Bien. ¿Qué es y en qué podría terminar si no se controla? Bien. La gingivitis, bien como lo dice la palabra, es gingiva, itis, inflamación. Es inflamación de la encía, ¿sí? Esa inflamación se produce porque se empieza a retener placa bacteriana en la superficie del diente, en la unión diente-encía, y esa placa bacteriana no ser removida, se empieza a acumular cada vez más, y si no la removemos correctamente, evoluciona a una periodontitis, ¿sí? Por eso es tan importante, cuando nosotros estamos en un estadio de gingivitis, tratar de visitar al odontólogo para no llegar al estadio de periodontitis. Cuando ya estamos en una periodontitis, ya estamos en presencia ya de compromiso en los tejidos de soporte del diente, ¿sí? Se empiezan a dañar los ligamentos de soporte de la pieza dentaria y empezamos a ver movilidad dentaria y, en casos más extremos, pérdida de esas piezas dentarias. Bien, Juli, ¿es correcto decir que en la gingivitis, por ejemplo, hay una herida abierta por donde podría entrar una bacteria, por ejemplo? 100%. Nosotros... pensemos en una periodontitis crónica. Una periodontitis crónica lo que nos está haciendo está liberando permanentemente citoquinas, toxinas, al torrente sanguíneo. Nos libera esas toxinas al torrente sanguíneo y favorece la formación de ateromas
en las arterias principales y podemos terminar en una ACV, en un infarto. A su vez también en el paciente diabético, por ejemplo, esas toxinas que se liberan me inhiben la insulina, la acción de la insulina, por ende empieza a haber más azúcar en la sangre, por ende aumenta la glucemia. Entonces fíjate también cómo puede afectar a un diabético. Muy ¿sí? completo. Incluso temas cardiovasculares también, ¿no? Una mala salud en las encías. Exacto, porque se forman placas de ateroma en las arterias y eso puede generar una obstrucción. Excelente, muy completo. Entonces, sí. ¿Una boca inflamada es un cuerpo inflamado, así nomás? Pero exactamente, porque todo lo que una periodontitis crónica me está liberando permanentemente citoquinas, toxinas, todo eso hace que el sistema inmunológico esté activo, esté permanentemente favoreciendo la producción de factores inflamatorios. Bien, y una gingivitis, o sea, si lo agarras a tiempo, es algo sencillo de tratar, ¿no? Totalmente, es un tratamiento común. Es algo muy simple que nosotros mismos lo podemos controlar desde casa, ¿sí? Con una correcta técnica de cepillado. Obviamente que es fundamental yo le recomiendo a todos los pacientes cada 6 meses hacerse una limpieza, ¿sí? Un tratamiento de gingivitis en el consultorio, pero nosotros desde casa podemos ayudar un montón con una correcta técnica de cepillado, ¿sí? Que ahí tenemos otro mito, ya que estábamos hablando de los mitos iniciales. Muchas veces los pacientes piensan que con un colutorio van a resolver un problema, o sea, van a limpiar la cavidad bucal y no, el colutorio es un coadyuvante. Lo que es acá fundamental es el barrido mecánico, el cepillado mecánico. Si yo barro bien esa placa bacteriana, no se tiene por qué formar placa bacteriana, propiamente dicha, y por ende caries. Entonces es fundamental empezar a controlarlos desde casa, con cepillo y como coadyuvante el colutorio. Claro, es un complemento, pero vos no vas a resolver el tema desde tu casa. Exactamente, como yo digo, si vos tenés un piso, tenés que barrerlo y después pasar el desinfectante. Esto es lo mismo, primero tenés que barrer y después si querés podés ayudarte con un colutorio. Y por supuesto con hilo dental. Bien. O palillos interdentales. Muy interesante. Para los que recién se enganchan, estamos hablando con Julieta Jacobone, odontóloga y por supuesto de salud bucal. Bueno, Juli, nosotros nos vimos hace 2 años, decíamos un poquito más, y pasaron muchas cosas en ese tiempo y fundaste una clínica espectacular. Contame cómo se llama y cuál es el objetivo. Bien. Bueno, fundé All Day Smile, es una clínica interdisciplinaria, está formada por muchos profesionales. El objetivo de la clínica es como te comentaba al principio, es atacar desde lo preventivo, ¿sí? Abarcar desde la prevención y desde la educación del paciente y de ahí construir un camino juntos, ¿sí? Todo tipo de tratamiento que nosotros realizamos son tratamientos que se van charlando con el paciente, que se van consensuando. A mí me gusta mucho informar al paciente y educar por qué tiene lo que tiene, cómo podemos evitar, por qué se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, un poco el concepto de la clínica es que el paciente sea tratado como un todo y no como un diente, nada más, sino que el paciente forme parte y sea parte de los planes de tratamientos que nosotros tenemos, ¿sí? La idea es, el paciente entra por X motivo y hay que hacer, por ejemplo, una rehabilitación grande. Al tener varios profesionales, nosotros hacemos ateneos en donde, por ejemplo, viene tal persona y nos reunimos y empezamos a clarificar bien qué es lo que tiene que hacer cada uno. O sea, hacemos bien disciplinado cada tarea. El endodoncista hace su tarea, el periodoncista la suya, el implantólogo la suya, el ortodoncista su tarea. La idea es tratar entre todos a un mismo paciente, pero todo está charlado previamente en un ateneo. O sea, hay un equipazo grande, multidisciplinario, hay un equipo muy grande, multidisciplinario, tenemos mucha tecnología para también, esta tecnología lo que nos da es velocidad en los tiempos, pero no queremos que esa velocidad nos deje de lado la parte humana. Entonces es fundamental tratar de congeniar la velocidad con no olvidarse que el paciente es una persona, por lo que esa persona atravesó por un montón de cosas para llegar a ese punto. Muchas veces llegar a esa persona, a lograr que una persona se rehabilite, atravesamos un montón de etapas previas porque tal vez es una persona que por ahí posterga su salud bucal por miedos, por fobias, ansiedades, malas experiencias previas. Entonces por ahí no es que es tan fácil, llega un paciente, lo rehabilito y ya está.
hay todo un tras de escena que, bueno, que justamente yo creo que es un poco el tacto humano y la empatía sería. Bien, estamos viendo imágenes de la clínica. Acá pueden ver el Instagram, métanse. ¿Están en Puerto Madero, Juli? Nosotros estamos en Microcentro. Microcentro, a 10 minutos de Puerto Madero. A 10 minutitos, sí. Cerquita. Bueno, ahora quiero cambiar un poquito de capítulo y me quiero meter en la parte estética. Bien. A ver, también para ir desmitificando cosas. Carillas en los dientes. ¿De qué se trata esto y cuál es la función? Bien, bueno, las carillas, hoy en día todo el mundo está muy de moda. Realmente es una forma muy linda de devolver estética y funcionalidad. Realmente unas carillas bien hechas es una muy buena manera de devolver una armonía a la sonrisa. Y algo que me gusta decirle a todos los pacientes es que cuando hablamos de carilla, la gente piensa, ay no, me van a tallar un montón los dientes, me van a desgastar mucho. No, hoy en día son mínimamente invasivas. Tratamos de realizar tallados muy, 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 muy diminutos e inclusive muchas veces no se talla, porque tenemos carillas de resina, carillas de porcelana, y cuando se hace algún desgaste, los desgastes son mínimos, casi que no son notorios. Y la carilla, la propiedad que tiene hoy en día es que es como un lente de contacto. Cada vez vienen más finitas. Entonces, cada vez el tallado es menor, ¿sí? Y es para estético, me decías, y funcional también. Exactamente, estético y funcional. Nosotros en la clínica tratamos de ir primero a la funcionalidad y la estética. Van de la mano, pero si tengo que poner en la balanza, siempre funcional y estético. Funcional porque tiene que tener sí o sí las llaves de oclusión correctas. Cuando yo devuelvo la armonía y cuando devuelvo una sonrisa, yo no devuelvo solamente color y forma. Yo tengo que devolver color, forma y una correcta oclusión, una oclusión estable en el tiempo. Clarísimo, o sea, desde lo estético, la gente que se quiere hacer una carilla es para cambiar la sonrisa, ¿sería? Es para cambiar la sonrisa y también para devolver la funcionalidad y el equilibrio en esa oclusión. Ahí va. La estabilidad en la oclusión. Ahí me quedó clarísimo. Bueno, a ver, perdí dientes. Y acá te planteo un desafío, un versus. Implante dental versus prótesis removibles. Bien, bueno. Prótesis removible. Hoy en día ya casi que es mala palabra, pero no. La realidad es que las prótesis removibles, yo te hablo siempre desde la perspectiva que tenemos en mi clínica. Cada profesional tendrá su óptica. Su óptica. En Old Days nosotros tratamos de esas prótesis removibles utilizarlas a lo sumo como algo intermedio en etapa de tratamiento. No lo consideramos como un tratamiento definitivo, ¿sí? Nunca una prótesis removible va a ser mejor que un implante, porque la prótesis apoya sobre la mucosa y la mucosa no está preparada para recibir fuerzas. Entonces lo único que me genera es reabsorción de hueso. Y lo que yo no quiero en la boca es que ese hueso se reabsorba. Yo quiero conservar el hueso del paciente. Entonces ahí es cuando nosotros le explicamos al paciente y decidimos y le explicamos por qué es mejor ponerse un implante. Porque el implante ocupa el espacio de ese diente perdido y el secreto está en las fuerzas que emite. Las fuerzas que emite el implante son desde afuera hacia adentro, o sea, como que le da información al hueso. Y el hueso dice, me están mandando fuerzas, entonces automáticamente empiezan a mandar sangre, nutrientes y hace que ese hueso no se reabsorba, hace que ese hueso sea de buena calidad, ¿sí? Y que conservemos ese hueso en el tiempo. Clarísimo. Juli, bueno, y me dejás el pie, qué relación, ¿no?, que hay también entre la salud bucal y las emociones, ¿no? Cómo tener una boca en mal estado también, vos me decías, ¿no?, me contabas en la nota anterior que te tira para abajo. ¿Cómo es esa? Y sí, la realidad es que aparte es como un círculo vicioso, digo yo, ¿no? Es muy difícil tomar la decisión de decir, me quiero rehabilitar la boca, porque viste, la gente es muy común, es como que la persona que llegado a un punto de descuido, el paciente por algo llegó a ese punto. Claro. Y tratar de revertir esa situación es muy dificultosa porque significa un montón de procedimientos, significa tener ganas, significa tener que motivar. Entonces nosotros tenemos que motivar un montón al paciente para que tome la decisión, ¿sí? Y aparte que también significa un dinero determinado, sí, porque como te digo, antes por ahí se rehabilitaba con una prótesis que es mucho más económica. Hoy en día se rehabilita con implantes dentales, entonces obviamente es más difícil acceder económicamente a, no sé,
20 implantes. No tal sé. cual. Y sí, porque la sonrisa, yo digo que es la carta de presentación de una persona. Creo que a mí me ha pasado cantidad de pacientes que le devolvimos la sonrisa. Yo no te puedo explicar la alegría. Se largan a llorar, sienten que vuelven a vivir. Me explico, porque claro, son personas que que les daba miedo sonreír, les daba miedo hablar, por la litosis, obviamente por la exposición. Hoy en día es todo mucha imagen, mucho. Entonces, bueno, poder devolverle a las personas una sonrisa, yo creo que eso vale oro. A eso quería llegar, muy bien explicado. Mandíbula y columna vertebral, ¿qué relación hay ahí? La relación que hay es la posición. Nosotros tenemos posiciones dentarias. Sí. Tenemos normoposición y después si no tenemos una posición del maxilar adelantado, donde el maxilar se llama clase 3, donde el maxilar inferior está adelantado. Entonces, al tener el maxilar inferior adelantado, automáticamente la columna toma una posición como que quiere reemplazarlo y genera una cifosis, una especie de joroba. ¿Sí? Bien. Y lo mismo pasa cuando, o sea, al revés, cuando el maxilar inferior está retraído, que quiere decir que el maxilar superior queda por delante del maxilar inferior y el maxilar inferior queda bastante atrás. ¿Qué pasa? El paciente automáticamente tiende a tirar la cabeza hacia adelante para aumentar la permeabilidad de las vías aéreas y se genera una hiperlordosis. Entonces, por eso es tan importante, como siempre digo, el trabajo interdisciplinario. Nosotros detectar eso y poder derivar. Pero ahí que interviene un traumatólogo. Exacto. Claro, sí, ustedes tienen que arreglar esa parte. Y ahí derivamos, exacto. Si nosotros, por ejemplo, vemos algo muy marcado, una patología muy marcada, derivamos, sí o sí. Como también derivamos a otorrinos, por ejemplo, en niños que tienen obstruidas las vías aéreas, que tienen adenoides, ahí hacemos interconsultas con otorrino. Le explicamos a los papás. Bien, ahí me das el pie para la próxima pregunta y vamos a meternos un poco en la infancia, en la salud bucal de los niños. Y vi un posteo tuyo también muy interesante que es el babeo en los niños. ¿Eso es una señal de qué para los padres que nos están mirando? Bien, el babeo en los niños es normal de los 3, 4 meses hasta los 2 años por el proceso de erupción dentario. Sí. Ya cuando el niño babea a los 4 años, 5, 6, ya no es normal. Me está hablando de que el paciente está durmiendo con la boca abierta. Si no, no tendría por qué haber babeo. Entonces, si el paciente duerme con la boca abierta, algo está pasando. Probablemente estén obstruidas las vías aéreas. Entonces, ahí es cuando le preguntamos a la mamá, mira, ¿babea la almohada? Sí. ¿Ronca? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos que ir de la mano con un otorrino para poder resolver el problema respiratorio y después sí, la parte ortopédica. Bien. Ahora sí me meto en ortodoncia y que hay mucha gente que se lo tiene que hacer. Está el tema de los brackets, los alineadores. ¿Me puedes explicar qué conviene, cuál es la diferencia, en qué caso va cada uno? Bien, bueno. Hoy en día es el boom de los alineadores. Sí. A mí, de hecho, la mayoría de los pacientes me vienen a consultar por alineadores. Es una muy buena opción para resolver casos de ortodoncia, pero yo siempre soy amiga de los dos, de los brackets y de los alineadores, ¿sí? No tengo preferencia por ninguna de las dos técnicas. La realidad es que yo selecciono para cuándo, o sea, en qué caso yo necesito un bracket y en qué caso necesito un alineador. Se evalúan un montón de cosas, se evalúa el tipo de paciente, se evalúa el caso clínico, se evalúa el compromiso del paciente, porque el bracket queda cementado, entonces es muy difícil, no te puedes sacar un bracket. El bracket ejerce fuerzas permanentemente. En cambio el alineador es removible. Me da muchas ventajas, pero también la desventaja es que si el paciente no me lo usa, el tratamiento no funciona. Entonces, cuando hacemos cuando decidimos qué tratamiento elegir, se evalúan un montón de factores, ¿sí? Hoy en día los alineadores tienen mucha más salida porque son más estéticos, son más higiénicos, el paciente puede sacárselos para comer, higienizarse la boca y volvérselos a colocar, son prácticamente invisibles, no generan por ahí la molestia y el dolor que te genera un bracket, no te generan aftas. Entonces, bueno, por un montón de motivos, hoy en día la gente elige más el alineador. Juli, esto estamos hablando para el que no sabe, es
quien tiene los dientes desalineados, bueno, la palabra te lo dice, Sí. alineador, pero ¿verdad que es, tenés los dientes, ¿cómo sería la palabra? Son dientes en mal posición. Mal posición. Exacto, mal posición dentaria. ¿Y qué exacto. pasa si uno no los corrige con el tiempo? Me queda una mala oclusión y me queda una oclusión inestable. Al quedar una oclusión inestable, automáticamente se altera todo. Una oclusión que está inestable automáticamente repercute en la articulación temporomandibular, es bidireccional. A su vez, porque las piezas dentarias tienen funciones, ¿sí? Nosotros tenemos que respetar. Cuando hacemos una ortodoncia, el principio básico es respetar las guías caninas, las llaves de oclusión, porque esas guías tienen funciones de proteger las piezas dentarias en los movimientos excéntricos, en los movimientos en que uno desocluye. Entonces, cuando hacemos ortodoncia, no solamente es para devolver la estética y que los dientes queden alineados, hermosos y divinos, sino que necesitamos devolver la oclusión correcta. Bien, clarísimo. ¿Y el bracket, me acuerdo que dura un par de años, puede ser o no? ¿O cambió eso? Eso cambió bastante. Depende sí. del paciente. Depende mucho el tipo de tratamientos. Hay tratamientos más cortos, tratamientos más largos, dependiendo el caso clínico, la dificultad clínica, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tenés que eliminar una pieza dentaria retenida a un paciente que tenés que hacer movimientos mínimos, ¿sí? No es lo mismo a pacientes que le tenés que hacer extracciones y cerrar espacios. Son tratamientos que, por ahí ese tipo de tratamientos llevan más tiempo que otros, pero hoy en día las ortodoncias no. Yo tengo pacientes que me dicen, tuve 4 o 5 años de ortodoncia. De eso ya no existe. Juli, y para esto no hay edad. Una persona de 40 y 50 y que se decide el momento de nunca es tarde, ¿sería la palabra? Nunca es tarde. Ortodoncia se puede hacer todo el mundo siempre y cuando tengamos un terreno firme. Acá esto es importante. Cuando hablo de un terreno firme, que tengamos un periodonto sano. Es fundamental. Hoy en día, por suerte, se le está prestando mucha más atención a lo periodontal, que es como el terreno de una casa, digo yo. Todo lo que es lo periodontal es lo que soporta el diente. Entonces, para hacer una ortodoncia, yo tengo que chequear de tener buen hueso. Yo no puedo mover un diente si no tengo una tabla vestibular. ¿Me entendés? ¿Cómo voy a protruir un diente si no tengo hueso? Entonces, por eso es tan importante cuando se inicia un tratamiento, evaluar todo, evaluar cómo está la encía, cómo está el periodonto y ayudarme mucho al examen complementario. Yo con una tomografía puedo ver un montón de información que clínicamente no lo puedo ver. Por eso, a veces los pacientes dicen, ¿pero para qué? Para una ortodoncia me piden tantos estudios complementarios. Porque yo te tengo que mover un diente. Y si te tengo que mover un diente y vos ya tuviste una ortodoncia previa durante 5 años, ¿cómo sé yo cómo está tu hueso? Tengo que sí o sí verlo mediante una tomografía para ver si yo puedo mover ese diente o no. Si hay que hacer un injerto de óseo o no. Si hay que hacer un injerto de tejido conjuntivo o no. O sea, se evalúan un montón de cosas hoy en día, gracias a Dios. Excelente. Bueno, del otro lado hay gente que estaba entre brackets y alineadores y lo convenciste para que se haga alineadores. Y trajiste unos alineadores para mostrarlo ahí en cámara qué es, cómo funciona, para que le quede más claro. A ver, la cámara de Juli es la de la punta. Bueno, sí. Estos son alineadores, miren, son totalmente invisibles. Ahora están puestos, ¿ves? En este modelo están puestos. Son fáciles de sacar, miren lo finitos que son, totalmente finitos, y ejercen la fuerza por medio de attachments, que no se ven, son casi imperceptibles porque se llaman attachments, se pegan al diente, son como piquitos que se pegan al diente, que con las placas son los que van ejerciendo la fuerza y la presión. Las placas se van cambiando cada 15 días, se hace todo mediante un estudio. Para nosotros confeccionar estos alineadores se hacen estudios complementarios, se escaneo y se hace todo una planificación 3D. Y se confeccionan muchas placas para el paciente que se las va cambiando cada 15 días. ¿Sí? Entonces cada 15 días vamos cambiando la placa y esa placa va haciendo micromovimientos diferentes hasta terminar el tratamiento. Y es importante algo, que el paciente las use 22 horas al día. Si no las uso 22 horas al día, no cumple la función. No cumple la función. Y ya me lo dijiste antes, el tiempo de este tratamiento depende del caso, pero aproximadamente con alineadores. Depende del caso. Puede ser 6 meses, 1 año, 1 año y medio.
¿Hasta 1 año y medio? Sí. Y vos lográs que si el los paciente dientes... lo usa, Sí, si el lo paciente usa, no lo usa, se extiende. vos 1 año y medio haciendo bien el tratamiento lográs que el diente vuelva a su lugar. Sí, correctamente. O sea, ¿y eso Sí. es tanto arriba como abajo? Exacto, se hace, o sea, se puede hacer en el maxilar inferior o en el maxilar superior o bimaxilar. O bimaxilar. Sí. Ujú. Muy, muy claro. Sí. Juli, ya que estamos ahí, ¿podés explicar cómo es un cepillado en forma correcta? Sí, señor. Por favor. Fundamental porque acá evitamos la gingivitis. Sí. Ah, bien, bien, bien. Yo voy a mirar allá. Yo te Dale, miro allá. yo también, a ver ahí, ay, perfecto. estamos. Bueno, cepillo. Sí. El cepillo, acá ya que estoy, digo otro mito, que Sí. suelen pensar que si el cepillo es duro, cepilla mejor. Ah, bien. No. El No. cepillo duro lo único que hace es dañarnos la encía. Bien. ¿Sí? Otro mito, si yo hago mucha fuerza, cepillo mejor mis dientes. Bien. No. Lo que hago es lastimar también la encía. Entonces, la idea es que el cepillo sea un cepillo suave, intermedio, ¿sí? Intermedio a suave, Bien. cabezal pequeño, Bien. ¿sí? Y voy a posicionar el cepillo en 45 grados, a ver ahí, es perfecto y se ve mejor, en 45 grados, de manera que las cerdas del cepillo entren entre diente y encía. Ujú. Ahí se forma como un bolsillito virtual donde se acumulan restos de bacterias, células, comida, Bien. que es lo que si yo no barro correctamente, es la famosa placa bacteriana, que es la que me forma la gingivitis, ¿sí? Bien. La que me genera gingivitis. Entonces, cepillo 45 grados, parte de las cerdas en encía, parte en diente, y voy agarrando de a 2 piezas dentarias. Y me quedo 10 segundos, voy a entre adelante 10 segundos, 10 segundos, ¿Ahí está dando medio redondito? ¿En Eh, 45? en redondito o Ajá. anteroposterior, como le Ok. sea más fácil a cada Ok. paciente. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Un secreto Sí. es que siempre empiecen por un sector y terminen en uno, en Bien. el otro, porque tengo que tener un orden, porque si yo arranco por Bien. acá, sigo por acá, Sí. me pierdo. Y hay un diente que no voy a limpiar y va a ser el diente que va a tener enfermedad gingival. Bien. Entonces, una vez que cepillo todas las caras que se ven del diente, las caras vestibulares, Sí. voy a pasar a las caras palatinas, las que miran en el paladar. Y voy a ir haciendo lo mismo, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Cuando llego a la parte antero-superior, voy a parar el cepillo, voy a cepillar bien las caras palatinas y después 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos y por último, superficies oclusales. Bien. ¿Sí? En el maxilar inferior, el procedimiento es exactamente igual y fundamental en esta zona, que es donde más sarrito se acumula, Sí. en la zona lingual, Ujú. voy a parar el cepillo. La gente tiende a hacer de esta manera el cepillado Sí. y no es la correcta porque la cerda no limpia bien. Entonces siempre paro el cepillo y se limpia bien todas las caras linguales. Y por último, superficies oclusales. ¿Sumaste los segundos, Kiarita? De todo el cepillado, ¿cuánto dura más o menos? Y más Hay o que menos, estar. hay que estar, ¿eh? Bueno, la idea es un minuto de minuto? cepillado. Un minuto y medio. Y por ejemplo, ¿qué pasa si una noche te Ay, vas pero- a dormir sí. sin cepillarte y comiste carne? O sea, de un día para otro imagino que no pasa nada. O sí, o ese pedazo ya empieza a molestar. No, ya empieza a molestar. Ah, ¿sí? Al otro día te levantás con la encía súper inflamada. Exactamente. ¿A ese nivel? Sí, ¿Una noche? Sí, es fundamental. Yo siempre les digo, no, este cepillado parece, vos decís, uy, pero ¿quién va a estar un minuto y medio en cada cepillado? Yo siempre digo que aunque sea un cepillado al día, me lo hagan de esa manera. Yo no pido Bien. que estén todo, el de la mañana, el de mediodía, el de la noche, pero un cepillado al día necesito que lo hagan bien porque la placa bacteriana tarda 24 horas en formarse. Bien. ¿Sí? Entonces yo con que haga un buen cepillado, Buen dato. elimino toda esa placa bacteriana. ¿Y el hilo también va después del cepillado? Exactamente, el hilo dental va siempre después del cepillado y tratar de no le digo que lo usen todos los días, o sea, yo trato de siempre decir a los pacientes cosas que puedan llevar a la vida y que lo puedan sostener en el tiempo. Esto como las dietas, Bien. la mejor dieta es la que uno puede sostener en el tiempo. Esto es lo mismo. Tienen que hacer cosas que las puedan sostener en el tiempo. Entonces, no te digo que te hagas los 3 cepillados de 1 minuto y medio. Hacete uno, arrancá por uno, está suficiente. No te digo que te pases hilo dental todos los días. Arranca un día sí, un día no, o cada 2 días. Lo importante es que de a poco empieces a incorporar estas técnicas y estos hábitos para poder mejorar la salud en general, que realmente cambia
hay un cambio. Muy bien explicado. Te hago la última, Juli, y tiene que ver que esta me la pidió el público y tiene que ver con el blanqueamiento dental. Sí. Mitos y verdades, eso. ¿Te estás haciendo daño o no? Pues eso sí es algo estético. Es algo estético, no hace daño siempre y cuando lo hagamos con equilibrio, ¿sí? O sea, no me puedo hacer, no sé, 10 blanqueamientos por mes, ¿sí? O sea, tengo que tratar de... Yo a mis pacientes les recomiendo un blanqueamiento al año y después mantenimientos, ¿sí? Que se pueden mantener con blanqueamientos ambulatorios. Es importante que los blanqueamientos se los hagan en el consultorio, porque nosotros usamos ciertas sustancias químicas que son justamente para cuidar la estructura del esmalte, porque tengo muchos pacientes que hacen muchas cositas caseras y se terminan dañando el esmalte. Se lavan con limón, con bicarbonato, y eso lo único que hace es desgastar el esmalte. Ahí sí, eso sí es un problema, pero por hacerse un blanqueamiento en el consultorio no va a pasar nada. Obviamente que hay casos en los que está contraindicado, como por ejemplo un paciente con hipersensibilidad. Un paciente que tiene hipersensibilidad no le puede ir a hacer un blanqueamiento porque los primeros días el esmalte queda un poquito poroso y genera un poquito de sensibilidad. Entonces también hay que ver quién se lo puede hacer y quién no. Pero si está en condiciones normales y el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología, el blanqueamiento es bárbaro, es espectacular y se llega a lograr el color natural inicial del paciente. Es como un aclaramiento, llegamos al color original de ese paciente. Naturalmente, con el paso de los años, va cambiando de color, se va poniendo amarillento, está bien dicho, por diferentes motivos. Exacto, por pigmentos intrínsecos y extrínsecos. Entonces, yo con que haga un blanqueamiento al año, esos pigmentos los elimino. Y después lo importante es hacer buenos mantenimientos, ¿sí? Entonces, por lo general, con el correr del tiempo, nuestro diente va cambiando de color por todos esos pigmentos, pero no es nuestro color original. Si nosotros nos hacemos un blanqueamiento, volvemos a nuestro color de base, ¿sí? A nuestro diente virgen sería. ¿Y cuánto dura? Eso va a depender del hábito del paciente. Si yo me hago un blanqueamiento y, por decirte, fumo, o tomo, no sé, mate todo el día, té todo el día y no me higienizo después, el blanqueamiento no va a tener la durabilidad que debería tener, ¿sí? Es importante, después de un blanqueamiento, para que te perdure en el tiempo, es importante que acá no se prohíbe que el paciente, yo no le voy a decir no tomen mate, no tomen café, no tomen té. Lo ideal es, una vez que yo tomo mate, café o no sé, jugos naturales o lo que sea, me enjuago la boca con agua, después de tomar mate, por ejemplo, me enjuago la boca con agua, espero media hora y después me higienizo. Me hago un barrido para que ese pigmento no quede pegadito en el diente. Un barrido, cepillo. Exacto, me cepillo, ¿pero qué hago? Como todas estas bebidas, no sé, el café, el té son bebidas ácidas, yo tengo que tratar de evitar cepillarme inmediatamente, porque voy a dañar el esmalte. Entonces, tomo café, té, listo. Me hago un enjuague con agua y después de media hora me puedo lavar los dientes. De esa manera yo voy a hacer que el blanqueamiento me perdure más tiempo. Julieta Giacobone, la verdad, muy completa. Un placer que hayas pasado por Noticias de Salud. Bueno, gracias, Leo. Un placer que me hayas invitado. Hermoso el lugar. ¿Te gusta la nueva casa? Amo. La verdad que mirá lo que es la vista, ¿no? Divino. La verdad que me pone muy contenta. Muchos cambios los dos. Muchos cambios los dos. En poco tiempo, mucho. Muchas gracias por venir, Juli. Gracias Bien, quédense con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y ¡listo! Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo. Una obra de 15.000 metros cuadrados, con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen.
el Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Te acompañamos en los pequeños como en los grandes pasos de tu vida. Tenemos una manera de sentir la vida que compartimos todos. Es querer ser mejores en nuestras vidas y eso trasciende en nuestra profesión. Es una búsqueda, una forma de ser. Es creer en lo que hacemos, mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Es una forma de trabajar con pasión, de aprovechar lo mejor de la ciencia para crear medicamentos y productos innovadores. Somos la tranquilidad que siempre va a estar de tu lado. Desde que naces hasta la plenitud de tu vida. Un camino que recorremos juntos haciéndonos más confiables a cada paso. Te acompañamos en tu nacimiento. Estamos con tu familia, tus amigos, tu trabajo y tu profesión. Y esa cercanía es lo que nos reconforta. Somos confianza en nuestros colaboradores. Somos cultura de excelencia y búsqueda de calidad. Pero sobre todo, somos bienestar. Megalabs. Somos bienestar. Seguimos con mucho más noticias de salud y ahora sí nos vamos a meter en un tema muy interesante que tiene que ver con dietas veganas, alimentación basada en plantas y de eso vamos a hablar con mi invitada que es la doctora Elena Pastor Manfredi, médica UBA, especialista en nutrición, investigadora científica, es directora del posgrado en nutrición y microbiota de la Universidad de Buenos Aires, también es directora del posgrado en nutrición clínica de la UBA y la diplomatura en nutrición deportiva de alto rendimiento. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Leo? Un placer, como siempre, estar acá acompañándote. Muchas gracias por venir. Bueno, justamente hablaba al principio, ¿no? Dije dos cosas, dieta vegana y alimentación basada en plantas, que hoy está en boga, se habla mucho. ¿Cuál es la principal diferencia? Mira, alimentación basada en plantas es real que hoy en día se habla muchísimo. Es un tipo de alimentación más saludable, podríamos llamarlo de esta forma, en la cual se incluyen en general mucha cantidad de alimentos de vegetales, de frutas, verduras, alimentos integrales, pero no quiere decir que la persona deje de consumir carnes o deje de consumir alimentos derivados de cualquier animal, por ejemplo los lácteos también, ¿no? En la dieta de alimentación basada en plantas hay buena incorporación de fibra, que eso está buenísimo. Pero en la dieta vegana la gran diferencia justamente es esa, que no se consumen carnes. O sea, la persona no consume nada, ni carnes, ni derivados de animales. Y bueno, puede ser que sí, en ese tipo de dietas se vean más cantidad de carencias de lo que se ve en una alimentación basada en plantas. Excelente explicación. Entonces, a ver, una persona en una dieta vegana ¿tiene carencia de la B12? Y en general sí, suele pasar que sí, porque justamente como la B12 es una vitamina que viene, nosotros no la fabricamos, tenemos que incorporarla, y está dada justo por los alimentos de origen animal, ¿no? Todo lo que sean, bueno, carnes, como te mencionaba recién, carne roja, pescado, carnes blancas como el pollo, los lácteos, los derivados también tienen cierta cantidad de B12. Las personas que no lo consumen deberían, en caso de que tengan esta vitamina baja, sí suplementar. Obviamente que hoy en día tenemos gran cantidad de suplementos en el mercado. Siempre yo evalúo la buena trazabilidad de los suplementos, que sean de laboratorios reconocidos, por supuesto. También tenemos complejos de B12 que vienen no solamente esta vitamina, sino el conjunto, por ejemplo B1, B6, B12, que eso también está buenísimo.
Pero sí es real que hay que suplementar cuando está baja por la carencia. La carencia puede llegar a ser un problema grande. Claro, Doc, ¿qué puede pasar si uno tiene carencia justamente de la B12? Mirá, la B12, la función principal que tiene justo es la producción de la vaina de mielina a nivel neuronal, ¿no? A nivel de los nervios, que es algo fundamental. Y también está implicada en la síntesis de glóbulos rojos. O sea que imagínate que síntomas puede dar muchísimos. Uno de los principales que el paciente nota es justamente el hormigueo. Hormigueo de los dedos, ¿no? En la punta de los dedos. Hormigueo puede ser también a veces en los pies, en general en las extremidades. Y bueno, otros tantos síntomas, fatiga, cansancio, dolor muscular, síntomas periféricos y también síntomas centrales, dependiendo por supuesto del nivel de déficit que tenga el paciente y de cuánto tiempo ya lleve con este déficit. Porque pensá que hay gente que, pacientes, ¿no? Que vienen al consultorio y hace años que hacen dieta vegana y nunca consultaron con ningún profesional. Eso es un problema grande justamente por las carencias, ¿no? No solo de B12, sino de proteína y bueno, todo lo que vamos a hablar dentro de un rato. Sí, qué disparador que metiste, es verdad. Claro, lo hacen dieta vegana por elección obviamente, pero sin un apoyo médico, nutricional. Y los que sí tienen una consulta con vos, porque quieren hacer una dieta vegana, ¿cuáles son las dudas que tienen? Y en general justo el tema de la B12 suele ser una pregunta frecuente, más que nada porque como los suplementos son de venta libre, las personas van y los compran directamente en la farmacia y no consultan dosis, no consultan algo clarísimo que es el déficit, ¿no? Primero para ver con cuánta cantidad de B12 tenemos que suplementar los profesionales, hay que ver cuál es el déficit que tiene el paciente. No es lo mismo, como te decía, una persona que hace 5 o 10 años que hace una dieta vegana, nunca consultó, consume los alimentos, digamos, que él piensa que son correctos, a una persona que hace 2 o 3 meses empezó con una dieta vegana. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero sí es clave el tema de evaluar el paciente, evaluar la cantidad, el nivel de déficit y sí suplementar, porque puede llegar a ser riesgoso en general. Muy claro, Doc. Y recién al principio también hablábamos de alimentación basada en plantas, 100% basada en plantas. ¿Hay beneficios comprobados para la salud? Sí, la realidad es que sí, más que nada por algo clave, que bueno, nosotros hablamos mucho siempre de microbiota juntos, sí, hoy cambiamos de tema, pero igualmente está relacionado esto con la microbiota porque la alimentación basada en plantas tiene una muy buena cantidad de fibra y eso está totalmente demostrado que mejora muchísimo tanto la calidad como la cantidad de microorganismos beneficiosos del intestino y sí, es real que una buena alimentación basada en plantas con buen equilibrio de nutrientes, siempre yo apunto a eso porque no es lo mismo una alimentación basada en plantas con incorporación de vez en cuando de algunos productos de origen animal a una dieta vegana. No quiero decir que esté bien ni que esté mal, claro, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuál puede ser el problema al que nos puede llevar tener, ¿no?, una alimentación con carencias, lo que no ocurre con las dietas que son basadas en plantas. Muy clara, Doc. Y recién ahí para cerrar este tema hablábamos de la B12 y vos dijiste B1, B6, B12. ¿La B1 y la B6 qué función tienen? Mira, son también complementos, son 3 vitaminas que en general si las incluimos, digamos, de forma en algún suplemento o algún compuesto combinado, son vitaminas que están muy relacionadas y que en general el metabolismo, y a veces esto es algo que ocurre en la medicina, el pensar que somos órganos separados, ¿no? Que nuestro cuerpo es un corazón, es un hígado, es un páncreas, y en realidad todo nuestro cuerpo, el ser humano, es un conjunto de órganos y tejidos que funciona como un metabolismo único. Entonces, el incorporar todas las vitaminas, tanto las vitaminas hidrosolubles, liposolubles, los minerales, que no lo mencionamos pero también es clave, es importantísimo para el buen funcionamiento del metabolismo. También la vitamina D, antes se pensaba que era una vitamina, hoy se la trata como una hormona y es clave también para el metabolismo, forma parte del grupo de las vitaminas, ¿no? Todas son fundamentales. Excelente, ahí me quedo con lo que dijiste, Doc, en el caso, bueno, de estos suplementos, B1, B6 y 12, que tengan respaldo científico, ¿no? 100%. Porque como es de venta libre los suplementos, Exacto. ir como que la gente, bueno, ¿qué hago? Vas a la Sí. farmacia, tenés la góndola llena. Totalmente, ¿Qué elijo? Que sí. tenga respaldo científico, laboratorio reconocido, dijiste. Exactamente. Algún laboratorio que uno pueda evaluar la buena trazabilidad de los productos. Creo yo que
Obviamente que, bueno, hay distintos costos de cada uno de los productos que uno consume, pero siempre la trazabilidad es fundamental y entender que, obviamente, precio no es lo mismo que calidad, pero en los suplementos suele ocurrir que sí, en la mayoría sí. Bien, Doc, por último, para la gente que no sabe, cuando decís trazabilidad, para los que no saben... Trazabilidad es desde que el suplemento o el fármaco, en el caso de que sea un fármaco, se fabrica en el lugar de origen, todo ese camino que tiene hasta que uno lo compra en la farmacia, lo conseguimos, lo agarramos directamente de la farmacia, qué es lo que pasó en ese trayecto, ¿no? Desde de dónde salió y hacia dónde llegó. Eso es fundamental porque también hace al producto, ¿no? Que uno tenga la seguridad de que está comprando un buen producto. Eso me parece fundamental. Clarísimo. Bueno, Doc, ahora sí, doy vuelta a la página y me quiero meter en un temazo que está hoy también de moda, y es la proteína. ¿Por qué se está hablando tanto ahora de proteína? Y bueno, ¿y qué es una proteína? Mirá, la proteína es uno de los 3 macronutrientes fundamentales. Tenemos los hidratos, las grasas y las proteínas. Dentro de estos 3, la proteína es el único que no se acumula. Tanto los hidratos de carbono como las grasas, nosotros, el ser humano, lo podemos acumular ambos en forma de grasa, ¿no? El hidrato, cuando está en exceso, deriva a la producción de grasa y se deposita como tal, y la grasa también. La proteína no, la proteína tiene que ser incorporada de forma diaria. Y uno relaciona muchas veces la proteína con el deporte, ¿viste? Bueno, hacemos actividad física y no, tiene que comer proteína, pero al no fabricarla nosotros, si no la incorporamos, no la tenemos. Pasa un poco lo mismo que con las vitaminas, ¿no? El hecho de decir, bueno, si uno no consume buena cantidad de proteína por día, no va a tener para formar los órganos, tejidos, básicamente para funcionar. Y valga la redundancia, las funciones que tiene la proteína son claves. El metabolismo no funciona sin proteína. Es fundamental. Imagínate que, para darte un ejemplo, el intestino, las células del intestino se renuevan, tienen una vida media de 5 días, se renuevan cada 10 días la totalidad del epitelio intestinal. Muy buen dato. Y eso necesita proteína. Si nosotros no incorporamos proteína, las células propias, los propios enterocitos, las propias células del intestino y tantas otras células que forman la pared, no se pueden renovar. Y uno se pregunta, bueno, muchas veces, viste, los pacientes vienen con síntomas gastrointestinales, más allá de temas con la microbiota, también está esto, el déficit de alguno de los macronutrientes. Y muchísimas veces es la proteína. Bien, y recién decías vos, ¿no?, que estaba asociado a los que entrenan para formar músculos, porque tienen muchas más funciones, como dijiste recién. Claro, el músculo, la formación de masa muscular es una de ellas que es fundamental, porque no solo es el músculo que nosotros vemos, el músculo de, bueno, tengo más bíceps o tengo poquito más de cuádriceps, es el músculo interno. Todos nuestros órganos y tejidos están formados por masa muscular, todos los órganos tienen una capa de músculo. El intestino que te comentaba recién también obviamente que tiene una capa muy importante de músculo que hace que funcione solo. Nuestro intestino tiene un peristaltismo, una función autónoma que nosotros no controlamos, pero eso también es músculo. Y todo el cuerpo, bueno, ni que hablar el corazón, todos los órganos están formados por músculo y eso no lo vemos. También al tener déficit de proteína, esa masa muscular se ve súper afectada. No solo el músculo, como te mencionaba, el músculo que uno ve, ¿no? El del gimnasio, el del entrenamiento. Sí. Es muy importante, tiene un rol clave cuidarla, la salud muscular, que uno por ahí lo asocia justamente con el gimnasio, con el bíceps marcado. Totalmente. No, es... Sí. Y las piernas, ni hablar. Sí, y además a lo que no te dije es que el músculo es el metabolismo activo. Claro. La masa muscular es ese metabolismo que nos aumenta, digamos, ese tejido, ese órgano, si queremos llamarlo así, que nos aumenta el metabolismo. Cuanto más masa muscular uno tiene, mayor es el metabolismo, al revés de lo que ocurre con la grasa. La grasa es un tejido inflamatorio. La grasa, y por eso uno cuando habla de obesidad hablamos de inflamación crónica, porque el tejido adiposo libera sustancias inflamatorias 24/7 y bueno, eso afecta muchísimo el metabolismo. Cuanto más grasa tenemos el metabolismo más bajo y cuanto más masa muscular, mayor metabolismo. Muy interesante, Doc. ¿Y cuánta cantidad de proteína deberíamos consumir y cómo se calcula esto? Mira, esa es una pregunta, te diría, una de las preguntas más frecuentes en el consultorio. Y la cantidad de proteína es súper relativa. La Organización Mundial de la Salud recomendaba 0,8 gramos por kilogramo de peso.
Lo cual realmente, si uno hace el cálculo, resulta bajísimo el valor de proteína que tenemos que consumir y no alcanza esa proteína para justamente todo lo que te decía. O sea, vos pensá que es un macronutriente esencial y clave, y es esencial literalmente porque no lo producimos. Si nosotros tenemos tan bajo consumo de proteína, el cuerpo no funciona bien. Lo que está estipulado hoy en día, sacando el criterio de la OMS, es entre 1 y 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto está muy supeditado, muy, digamos, agarrado al concepto de, bueno, si la persona entrena, sí, obviamente hay que aumentar un poco los valores de proteína. Si la persona, que por ahí esto es algo que no sé si lo vamos a hablar después, pero el adulto mayor, sabes que tiene mucho déficit de proteína y esto lo lleva de forma indefectible el sedentarismo con el déficit de proteína, la sarcopenia, que es justamente la pérdida de masa muscular. O sea que el valor de proteína está muy adherido a muchas características. Te diría al nivel de actividad física que tenemos, a nuestro propio metabolismo, a si uno tiene que formar mayor cantidad de masa muscular. Quizás, viste que ya el índice de masa quedó medio lateral, Sí. ya no hablamos tanto de IMC. Sí. Ahora hablamos más de composición, Claro. de cuánta grasa y cuánto músculo tiene la persona. Y bueno, eso es algo que hay que enfocarse mucho porque si la persona tiene un IMC normal, pero baja masa muscular y mucha grasa, y también hay que aumentar los valores de proteína. Bien, ahora nos metemos en eso de los adultos, que es muy interesante. Pero bueno, estamos hablando de proteínas. ¿Dónde la encuentro para el que no sabe? A ver, ¿y Mirá, cuál es la mejor forma de básicamente, consumir? lo que tiene mayor cantidad de proteína y todos los aminoácidos esenciales son las carnes. La proteína animal es bastante indiscutible. Las carnes, el pollo, el pescado, etcétera. Obviamente los lácteos y los derivados de los lácteos, ni que hablar. Sabes que yo siempre hablo mucho del yogur. El yogur es un alimento fermentado que, además de mejorar la microbiota, también tiene muy buena cantidad de proteína. Hoy en día tenemos, además, en el mercado nos ofrecen yogures con adicionado de proteína, con mayor cantidad de proteína. Hay también unos quesos que salieron con más cantidad de proteína. Sí. Hay leche, o sea, lácteos con buena cantidad de proteína. Y esto por un lado. Y por otro lado tenemos el gran grupo de la proteína vegetal. La proteína vegetal, por ejemplo, las legumbres, la quinoa, que la quinoa es un pseudo cereal que tiene todos los aminoácidos esenciales, y esto es algo que divide un poco y siempre dividió la proteína animal de la vegetal, que la proteína animal tiene todos los aminoácidos esenciales y la vegetal no. Hoy en día se sabe que esto es medio relativo porque uno, al consumir proteína vegetal, está consumiendo buena cantidad de fibra, y esa cantidad de fibra hace que la microbiota mejore. O sea que indirectamente uno estaría mejorando la microbiota con la proteína vegetal y los aminoácidos, y esa proteína se absorbería mejor. O sea, esto explica un poco que, no sé si lo escuchaste, pero hay muchos deportistas que hacen alimentaciones veganas o vegetarianas, igual forman buena cantidad de músculo. O sea, ¿Qué temazo tocaste? Sí, avanzá, después te pregunto algo. Es muy loco porque puede ser que, más allá de que no consuman proteína animal, no consuman ningún tipo de carnes, quizás sí, bueno, algún lácteo o algún yogur de vez en cuando, pero no carnes. Vegetarianos, bueno, obviamente consumen huevo también, pero está visto que justamente por la mejora de la microbiota tienen mejor resultado que los que solamente consumen carne. Sumado a que por ahí la gente que consume carne muchas veces no agrega verduras. Quizás en el almuerzo o en cena solamente comen un churrasco de carne o comen una pechuga de pollo, por ejemplo, o algo así. Entonces eso afectaría más la microbiota que los que están del lado de la alimentación vegetariana. Qué buen tema. Vos sabés que hace un par de años se había puesto de moda un documental en Netflix que justamente, no me acuerdo el nombre, pero enfrentaba la proteína animal versus lo vegetal. Claro. Nosotros trajimos, me acuerdo en aquel momento, vino un bicampeón argentino de fútbol. El tipo me decía, no, o sea, la proteína vegetal nunca te puede dar lo que pero científicamente, a ver, ¿también vos podés generar masa muscular para el que compite? Sí,
Sí. Sí, hay otro tema, ¿no? Que bueno, si hablamos ya de competir y otros mundos, sí, nos metemos, ¿no?, con otras cosas. Nos metemos en un terreno más engorroso porque, bueno, Sí. también hay suplementos Claro, que pero están por el otro que lugar. no compite pero entrena y quiere ganar masa muscular. 100%. Entonces está, Sí, ¿va a siempre lograr? volvemos a lo mismo, siempre y cuando tenga un buen, digamos, unos buenos valores de vitaminas, se suplemente de ser necesario, pero una alimentación vegana puede coincidir perfectamente con una vida normal. No hace falta que uno consuma carnes. A mí no me gusta llamar reemplazos, que uno no consume carne y consume legumbres. Cada alimento es único. No es que la carne reemplaza a una legumbre o la legumbre a una carne. Eso no lo veo tan así. Pero sí que con las distintas formas de alimentación uno puede formar masa muscular sin problema. Y eso hizo ruido, ¿no? Cuando empezaron a decir que la proteína vegetal también generaba masa muscular, ¿no? Sí, porque claro, romper un mito tan grande, tan grande como lo de las carnes, ¿no? Es como que uno no se imagina, no, ¿cómo no vas a comer carne y pensás que vas a formar músculo? Sí. Y Ele, ¿qué opinión tenés al respecto con que hace poco también se fue polémica la nueva pirámide? Pero muy cortito para que lo entendamos todo, que es invertida, no sé qué pasó ahí, resumilo ahí para el que no sabe. Lo que pasó fue que justamente se empezó a priorizar la proteína, cosa que antes se tenía medio relegada. La proteína, los alimentos fermentados, las frutas, las verduras, un poco más esto, si queremos llamarlo de esta forma, más tendiendo a una alimentación basada en plantas, ¿no? Esto que se puso de moda, pero bueno, ahora ya medio dejó un poco de estar de moda. Yo creo que también, viste, pasa, es así en el mundo, es como que viene una moda, después otra, la dieta keto, y la gente como que va fluctuando mucho en qué es lo que le resulta mejor. Pero bueno, básicamente la idea de la nueva pirámide es esa. Hay un poco de controversia con esto de priorizar la proteína, porque también hay que tener en cuenta que es mucho más económico el hidrato de carbono que la proteína. Por eso, y esto justifica también la pirámide que conocíamos hace tantos años, la pirámide en donde se priorizaba como base de la alimentación el hidrato de carbono, ¿no? Todo lo que sean arroz, las pastas, los cereales, etcétera, todo eso durante mucho tiempo se priorizó en nuestra alimentación, el famoso 60% de hidratos de carbono, porque justamente la fibra, o sea, la buena cantidad de fibra, ¿no?, en la alimentación, la buena cantidad de proteína, también económicamente es más caro para nosotros de sostener. Claro. Excelente explicación. Bueno, ahora sí habíamos dejado pendiente el tema de consumir proteína en los adultos, ¿no? Que es tan importante. Amplíame eso que me pareció importante. Mirá, ¿Adulto mayor o adulto habías dicho? En realidad, el adulto para... ponele de unos 50 para arriba. Bien. Más o menos a unos 60, 65 años ya hablamos de sarcopenia, que es esta pérdida de masa muscular. La masa muscular con el tiempo se pierde de forma indefectible. Uno haga lo que haga, es un tejido que siempre va para abajo. Obviamente los dos puntos que hay que trabajar son actividad física y alimentación. Ambos son fundamentales. Actividad física, antes se hablaba mucho de caminatas, de moverse de forma aeróbica. Hoy en día la musculación es la base. Entendemos que hay que hacer musculación para formar masa muscular. Hay que romper tejido primero y hay que después formarlo, ¿no? Lo rompemos en el gimnasio y lo formamos con la comida, si queremos llamarlo así. Y la alimentación obviamente que es fundamental, porque si no incorporamos la cantidad justa de proteína, justa y por ahí un poco más, ¿no?, sin excedernos, la cantidad clave y el hidrato de carbono y las grasas, ¿no?, los tres. Y antes se basaba la alimentación, como te decía, en el hidrato de carbono, que eso dificulta la formación de masa muscular porque el hidrato en realidad no tiene muchas funciones en el cuerpo. El hidrato de carbono siempre se habló de la fuente de energía y que era el que necesitábamos, pero hoy sabemos que la grasa también puede ser una muy buena fuente de energía. Es más, para los deportistas, consumir buena cantidad de grasa ayuda mucho más al metabolismo que consumir mucho hidrato. Eso también está bueno. Y sí entender que, volviendo al adulto mayor, como te decía, el músculo se pierde y con el paso del tiempo, ejercicio, pero muy buena alimentación. Hoy en día tenemos también muchos suplementos que se venden en el mercado que ayudan a formar músculo, que ayudan los famosos suplementos líquidos que se toman,
que eso ayuda a formar también masa muscular y ayuda a que por ahí hay muchos adultos, más el adulto mayor, ¿no? Tirando unos 70, 80 años, que quizás no tienen, están muy inapetentes, no tienen tantas ganas de comer, y bueno, en esos casos puede ser una buena opción. Muy importante la masa muscular, y bueno, con el doctor Raúl Pastor, ¿no? Tu papá hemos hablado que incluso la masa muscular la empezás a perder desde muy joven. Sí, tal cual. Es impresionante. Sí, desde los 25, 30 años ya se empieza a perder. ¿Qué vas a pensar que a esa edad, entendés? Es tremendo el tema. Muy completa. Doc, a ver, si tenés que en esta época... pues vos sos muy estudiosa del tema y vivimos en una era de suplementos y que sabemos que todavía en algunos aspectos está medio verde. Sí. Si vos me tenés que recomendar, por así decirlo, 5 que están científicamente comprobados así, que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿tenés como un 5? Sí. 3, 2 o más, no sé. Okay. Claro. Mirá, bueno, como mencionábamos, la B12, esa me parece muy importante, más que nada justamente en los tipos de alimentación veganas o vegetarianas. Bien. Después otro, el omega 3. Bien. Es fundamental. El omega 3, nosotros incorporamos muy poca cantidad de omega 3. No tenemos la cultura de los pescados. La realidad es que en nuestro país comer pescado uno come ¿cuánto? Una vez por semana, una vez cada 15 días. Ir a la pescadería es engorroso para la mayoría de la gente. Omega 3 es fundamental, sumado a que es el antiinflamatorio más potente que hoy se conoce. Eso también está buenísimo porque disminuye muchísimo la inflamación metabólica. Probióticos, ni que hablar, no puedo no mencionar los probióticos. Hoy en día no tenemos al día de hoy estudios de investigación, o sea, publicaciones en Argentina. La idea es ir un poco por ese lado, ya nosotros estamos en ese ambiente. Y los probióticos, más allá de que no tenemos validación acá, sí la tenemos en el mundo y hay que mejorar la microbiota, siempre tenemos que mejorar la microbiota. Otro suplemento que no está muy difundido, no hay muchos, son prebióticos. Hoy en día tenemos poco, hay prebióticos de inulina, por ejemplo, que es una fibra muy, muy estudiada. Y sabes que en nuestro país tenemos un bajísimo consumo de fibra. Promedio tendremos unos 7 gramos per cápita, lo cual es terrible porque la Organización Mundial de la Salud marca entre 25 y 35 gramos de fibra por día y estamos consumiendo 7. O sea que son niveles muy, muy escasos de fibra y por ahí eso sería una buena técnica. O suplemento, que bueno, no está considerado un suplemento, es un alimento que es el psyllium, también que lo venden en la dietética. También podría formar parte de esta gama de suplementos. Y no sé si, bueno, una estrella, el resveratrol, ni que hablar, ese también lo sumaría en la lista. Y creo que ya estoy con todos. Ya es el top 5. Y te iba a preguntar, se está hablando muchísimo de creatina ahora. Bueno, lo asociaba, me acuerdo, obvio. Noventoso o más viejo al fierrero, a la mujer, claro, pero ahora se está hablando incluso de mejoras cognitivas. Totalmente. ¿Hay científicamente estudios que comprueban eso? Hay muchos estudios de investigación. ¿Qué es la creatina? Mira, la creatina es una energía muy rápida que usa el músculo. La creatina se transforma en fosfocreatina a nivel muscular. Es real que por su característica retiene un poco de agua intramuscular, no es agua del edema, ¿viste? El agua que conocemos cuando decimos no, tengo retención de líquido, no es la misma retención. Es algo natural que ocurre y sí está muy relacionada la creatina justamente con lo que decías, con la función cognitiva. Hay muchos estudios hoy en día que hablan de creatina y Alzheimer, o sea que el consumo de creatina en pacientes que ya son diagnosticadas o que tienen antecedentes, por supuesto, de Alzheimer en la familia, enfermedades neurodegenerativas, incorporar 5 gramos de creatina por día es una indicación ya casi, te diría, en muchas partes del mundo que se está haciendo, porque mejora muchísimo como prevención y como tratamiento en ambos casos. Y bueno, también para la formación de masa muscular, ni que hablar. ¿Que en polvo viene? Sí, algo también importante de la creatina es el tema de no comprar cualquier creatina, porque hay muchas que se venden por internet y que no son buenas, son mezclas, son por ahí muy económicas y bueno, uno en general tiene. ¿Y algún tip ahí para el que... Mirá, ahí no quiero nombrar marcas, pero bueno, tratar de que sean, un poco voy a lo mismo siempre, que sean buenos laboratorios, que sean reconocidos,
que uno pueda, la que en general se consume es monohidrato de creatina. Bien. Que bueno, es algo que, digamos, la creatina no es, porque vos me preguntaste qué es, no es una proteína y no es, las proteínas son conjuntos de aminoácidos. Esos aminoácidos también forman cadenas más pequeñas, que son los péptidos, antes de formar proteínas que tienen más de 50 aminoácidos. Y la creatina es un compuesto nitrogenado, no es tan grande para llegar a ser una proteína ni para llegar a ser un péptido. Está en esa gama de compuesto nitrogenado, pero es, digamos, un compuesto fundamental para el cuerpo, y nosotros, si lo incorporamos así de esta forma, en forma de suplemento, ayuda tanto para la formación de masa muscular como para lo que te decía, para la formación de neuronas, el desarrollo neuronal. Así que es fundamental. ¿Lo incluimos entonces en la lista? Me lo estaba olvidando, me hiciste acordar. Porque está de moda ahora, ¿eh? Sí, se está hablando mucho, ¿viste? Se está hablando mucho, sí, de ambos. Bien, y ahora para ir cerrando lo que sabe esta doctora, quiero hablar de un tema que es la primera vez que se voy a preguntar, que son posgrados. Del otro lado, por ahí hay nutricionistas o especialistas. Vos me vas a decir de qué trata. Te repito la presentación. Estamos con la doctora Elena Pastor Manfredi, médica UBA, especialista en nutrición, investigadora científica, es directora del posgrado en nutrición y microbiota de la UBA. También es directora del posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Buenos Aires y la diplomatura en nutrición deportiva de alto rendimiento. Bueno, posgrados en nutrición, ¿qué estás dando? Claro. Mira, nosotros tenemos actualmente, junto a la Fundación Iberoamericana de Salud Pública y la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con doble titulación, tanto de FISP como de UBA, tenemos varios posgrados, justamente los que mencionaste, el posgrado en nutrición clínica, posgrado en nutrición y microbiota. Yo soy directora de ambos, la diplomatura en nutrición deportiva de alto rendimiento, y soy codirectora del posgrado en medicina de precisión, que bueno, papá es el director, el doctor Raúl Pastor, el director del posgrado en medicina de precisión y genómica. Y actualmente lo que hacemos nosotros es tratar de transmitirles justamente todos los conocimientos 100% actualizados. Nosotros tenemos un centro de investigación, estamos muy metidos en el área de investigación, y creo que todo lo que es nutrición se ha quedado en el tiempo. Realmente la nutrición que hoy se conoce es una nutrición de precisión, una nutrición mucho más enfocada en el paciente, en esto de pensar no solo en darle un plan de alimentación con las grasas, proteínas y los hidratos, sino darle lo que necesita la persona, darle las vitaminas que necesita, darle los minerales, los suplementos, como vos mencionabas, si es que son necesarios. Y entender que todos los médicos deberían especializarse, por lo menos entender de nutrición, porque la nutrición es la base de la medicina. Si nosotros trabajamos sobre la nutrición, vamos a poder trabajar, como te decía, en este conjunto y en pensar que el ser humano es único, que todo el metabolismo del ser humano, más allá del corazón, del hígado, páncreas, etcétera, somos una persona. Y la nutrición, la microbiota, es la base justamente de nuestro metabolismo. Doc, ¿y eso está apuntado a médicos, nutricionistas? ¿A qué especialidades? Exactamente, médicos de todas las especialidades. Bien. Actualmente tenemos unos 50 alumnos en el posgrado de nutrición clínica, más o menos lo mismo en el posgrado en microbiota. Vamos a comenzar la diplomatura en microbiota en el segundo cuatrimestre también. Y esto fue un boom porque no existe hasta el momento es el único posgrado en nutrición y microbiota de la UBA. Que por supuesto tenemos muchos profesionales de todo el país y también del exterior que colaboran con el posgrado, y la idea es actualizar a los profesionales, que tengan la última base científica de nutrición. Qué interesante. Bueno, ¿y dónde acaba de aparecer el Instagram? ¿Dónde se pueden, dónde está la información para acceder a estos? En la página de la fundación, en fis.org.ar, o en el Instagram de ellos también, FIS Salud. Ahí aparece toda la información y bueno, todos los datos de cada uno de los posgrados, por si les interesa y bueno, quieren consultar más. Muy completa. Doctora Elena Pastor Manfredi, la verdad, un placer que hayas pasado por Noticias de Salud. Gracias, Leo. Para mí siempre es un honor estar acá. Te agradezco muchísimo la invitación. Bien, bueno, hemos llegado al final, un programa muy interesante y nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos, esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Ser mujer, con todo lo que eso trae. Tu vida es una constante transformación. Cuando todo parece un remanso, surgen nuevos cambios. Y como en una montaña rusa, la vida te lleva adelante, sin pedirte permiso. Porque no vives en un comercial de toallitas que absorben líquidos azules. Eres una mujer real, con desafíos reales. Una mujer en el siglo XXI. Todos opinan cómo tendrías que ser. Te exigen y esperan que hagas o que actúes como dice el manual de moda. Pero nosotros no. Solo queremos acompañarte. A hacerlo a tu manera, a buscar el equilibrio de cada momento. A sanar lo que tenga que ser sanado y disfrutar de lo que quieras disfrutar. A vivir una vida a tu ritmo, con tus desafíos y con tu visión del mundo. Nacemos para estar cerca en cada momento, con un enfoque global de tu ser. Conjugando lo mejor de la naturaleza y los últimos avances de la ciencia. Para nosotros tu vida no se mide en patologías, se mide en superaciones, en placeres, en momentos de balance y movimiento vital. Por eso no creamos una línea terapéutica tradicional. Creamos una compañera para tu trayectoria de vida. Una línea cercana, accesible, que conoce tus dolores y tus alegrías y te acompaña en tus deseos. Porque abrazamos una forma de ver la vida, honesta y esperanzada con todo lo que nos toca vivir. Bienvenidas a Bienestar Femenino Megalabs. Cuidamos cada etapa. Megalabs. Somos bienestar. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.